Hola, hola. Hola chicos, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, tutora Chaneric? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Les saluda el profesor Majerwa. Bienvenidos a nuestra clase de historia del Perú. Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ya. Listo. Ya. Muy bien. Una consultita, chicos. Nosotros ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Emily? ¿Qué tal Darlene? También Joana, Rodrigo, Rubí, Ashley, Rosalinda. ¿Qué tal Mariela? Hola, hola para Alex, Luisa y todos los conectados. Una consultita, chicos. Nosotros terminamos de desarrollar las preguntas de la semana 14. Te di las claves de la semana 14. Confírmame, por favor. No, ya. Entonces, vamos a empezar por ahí. Claves de la semana 14, ¿ya? A ver. Listo, 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 listo. Vamos con las claves de la semana anterior. A ver, vamos a presentar. Y me vas a confirmar si estás viendo el material. A ver, un toque, todavía no lo comparto. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ya. Listo, me confirmas, me confirmas, me confirmas. Por aquí está. Ya. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Se puede ver el material, ¿no, chicos? ¿Se puede ver el material? ¿Sí? Ya, genial, gracias. Listo. Vamos a empezar por aquí. ¿Ya? A ver. Muy bien. Entonces prepárate porque vamos a las claves. A ver, dame un minuto. Un minuto, por favor, mientras vas poniéndome la clave en tu chat, por favor. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Continuamos. Ya, a ver, esta pregunta 1 es referente a la República Aristocrática. Nos preguntan aspectos importantes de este periodo. Aspectos importantes de este periodo. Y dice el número 1, ¿no? El movimiento obrero alcanzó el derecho de 8 horas de trabajo debido a sus vínculos con la revolución bolchevique.
Primero que los obreros para esta época adoptaron la ideología anarquista, ¿no? Ellos eran anarcosindicalistas. Ahora, la revolución bolchevique fue en 1917. Si bien los obreros del Perú conocían este evento, pero no había un partido, no había pues un partido político en el Perú que tomara el ejemplo de la Revolución Rusa y promoviera pues esta lucha por las 8 horas. Ya, por eso que todavía no existía este vínculo fuerte, ¿no es cierto?, entre este partido que estaba vinculado obviamente a Rusia bolchevique con el movimiento obrero. Así que esta primera vamos descartándola. La segunda, el impacto de la Gran Guerra sobre el Perú generó un crecimiento del sector primario exportador. Claro, claro, el sector primario con el azúcar, el caucho, la lana, las lanas terminan creciendo resultado de la Gran Guerra. Sí. Las inversiones británicas en banca y comercio se acentuaron como consecuencia de la Primera Guerra. En realidad no se acentuaron, chicos. En realidad lo que va a pasar es que se debilitaron. Y poco a poco comenzó a ingresar al Perú el capital estadounidense. ¿Ya? Por eso que hay un tránsito, ¿no? Un desplazamiento del capital norteamericano que reemplaza al británico. Así que esto de acá también es incorrecta. La cuarta debe ser la clave también, ¿no? Y es verdad, ¿no? Las haciendas de la costa norte, que eran haciendas de caña de azúcar, representaron en el Perú, en esta época, el mayor espacio de tecnificación y capitalización financiera. Es decir, esto se refiere al movimiento de préstamos, ¿no? Préstamos bancarios. Muchos bancos crecieron gracias al crecimiento de la hacienda y viceversa también, ¿no? Había un vínculo muy fuerte entre ellas. Así que nos quedamos con la 2 y la 4, avioncito por acá. Ya está. Vamos a la pregunta número 2. Aquí tenemos que buscar la relación de gobierno con su respectiva característica. Una cosa importante recordar es que los gobiernos de la República Aristocrática, ya vamos a poner acá el civilismo, ¿sí? El civilismo buscaron tener un Estado lo menos endeudado posible, ¿no? Un Estado austero, que gastara solo lo necesario y se prestara también lo necesario. Sin embargo, el primer préstamo que hace el Estado peruano en el siglo XX ocurrió en el gobierno de José Pardo, su primer gobierno. Eso cuando el ministro de Economía era Augusto Beleguía y se hizo con la banca alemana, avalado con el estanco de la sal, ¿ya? Luego tenemos el gobierno, ¿verdad?, de Guillermo Billinghurst, quien promulgó la ley de 8 horas, pero solo para Lima, ¿ya? Solo para el Callao en este caso. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por un enfrentamiento permanente con el poder legislativo, que al final termina vacándolo, ¿no? Hay una vacancia de Billinghurst, ¿no? Claro, previamente hay un golpe de Estado, por supuesto. Ya está. Entonces sería 2 con A, 3 con D. Creo que ya está la clave, ¿no? La E, ¿no es cierto? Ya está la clave. Ya que la 1, Augusto Beleguía, lo recordamos por los tratados lesivos con gobiernos como el de Bolivia y Brasil. Y en el caso de José Pardo Barrera, en el segundo gobierno, tenemos que este presidente promulgó la ley para todo el Perú sobre las 8 horas de trabajo. ¿Está bien? Confirmamos entonces la clave alternativa enano. Pregunta número 3. Como bien recuerdas, Basadre es el historiador que acuña el concepto de república aristocrática.
¿ya? Y para Basadre, la República Aristocrática nació después de que se derrotó a Andrés Sabelino Cáceres, ¿no? Y, profe, ¿quién derrotó a Cáceres? Este personaje del segundo militarismo. Lo hizo la alianza entre el Partido Civil con Nicolás de Piérola, ¿ya? Y esta alianza llamada la coalición contra el militarismo que representaba Cáceres termina siendo la clave del triunfo contra el militarismo finalmente. Entonces, ¿quién conformaba esta coalición? Obvio, Nicolás de Piérola con los civilistas, y eso estaría por acá. La clave, la C, profe, pero la C dice demócrata. Sí, justamente Piérola formó un partido, el Partido Demócrata, aliado con los civilistas en 1895. Ya, acá hay dos preguntas, una de Mariela y otra de Luis. Dice, por ejemplo, Mariela, Billinghurst era el único presidente que no apoyaba al partido civil. ¿Qué partido apoyaba entonces? Bueno, lo que ocurre es que hasta el gobierno de José Pardo y Barreda, hasta ahí hubo una alianza entre el Partido Civil y el Partido de Piérola. Luego esa alianza se va rompiendo. Bueno, ¿por qué? Porque ambos partidos habían acordado que cada 4 años el presidente del Perú iba a ser de ese partido, luego del otro, luego volvía al otro, o sea, iba a haber una alternancia, ¿no? Primero gobernaba un candidato del Partido Civil, luego del Partido Demócrata, luego del Partido Civil, ¿verdad? Eso es la alternancia en el poder, pero los civilistas prefirieron elegir más un civilista que a un demócrata. Y entonces cuando viene Billinghurst, él termina siendo apoyado por el Partido Demócrata, ¿ya? Él termina apoyado por el Partido Demócrata. Y él incluso vence en las elecciones a un candidato del Partido Civil. ¿Ya? Ahí está, el Partido Demócrata. Digamos que Billinghurst sería el primer presidente, el primer político que llega al poder y que no tuvo el apoyo del Partido Civil en la República Aristocrática. ¿Está bien? Luego dice, Luis dice, profe, ¿y qué hizo Billinghurst con el trabajo 8 horas? Claro, Billinghurst aprobó la ley de 8 horas solo para los trabajadores del Callao, solo para el Callao. Pero el que termina promulgando la ley general, o sea, la ley para todos los trabajadores, ley general por eso se llama, termina siendo José Pardo y Barreda, ¿ya? Segundo gobierno. Recuerden, chicos, que más allá de los datos, más allá de qué gobierno promulga tal cosa, debes recordar que estos avances obreros, estos avances sindicales, están evidenciando algo. ¿Qué, profe? La crisis del civilismo. ¿Sí? Y esa crisis tiene dos causas, ¿ya? Los efectos que trae la Primera Guerra Mundial y el movimiento obrero, el movimiento que está representando la lucha por las 8 horas. Pero también hay otra causa que provoca la crisis del civilismo, es las protestas universitarias. El movimiento universitario es muy fuerte en el país y este movimiento universitario es el núcleo de lo que después llamaremos la clase media. ¿Sí? Ahí están, pues, chicos, médicos, abogados, ingenieros, que son parte del movimiento universitario y que luego terminan apoyando a Augusto Beleguía para que llegue al poder, ¿sí? La clase media. Ya está. Muy bien, seguimos número 4. En su segundo gobierno, Augusto Beleguía, bueno, segundo gobierno, recuerda que duró 11 años, oncenio,
Recuerda que este gobierno también muchos lo llamaron la Patria Nueva. ¿Qué es la Patria Nueva, profe? Es una patria sin civilistas en el poder. Es un régimen anticivilista y pro-norteamericano. Ya está. Patria Nueva dice, a diferencia de su primer gobierno, en esta oportunidad, en el segundo gobierno, Leguía buscó y logró debilitar a, claro, ¿no? Leguía para esta ocasión, durante el oncenio, buscó tener el control de la oligarquía, ¿sí? Por eso su gobierno representó un debilitamiento del poder oligárquico. O sea, la oligarquía perdió el manejo del Estado. Profe, ¿y Leguía entró solo? No, pues Leguía entró con el apoyo de la clase media. Pero también los que terminan perdiendo poder son los gamonales. Ahora, profe, ¿bajo qué manera, qué forma, qué mecanismo utilizó Leguía para debilitar a la oligarquía? Por ejemplo, la famosa ley de aguas, el código de aguas, el código de aguas, el manejo de los proyectos de irrigación, ¿sí? En el caso de los gamonales, por ejemplo, el debilitamiento se dio con el reconocimiento de la ley de comunidades indígenas, ¿sí? Con esto los indígenas se transformaban en una persona jurídica, o sea, estaban reconocidos por la ley y los gamonales ya no podían quitarle terrenos como era antes, o sea, claro que les quitaban, ¿no? Pero no eran tan escandalosas ahora porque hay una ley que ampara a los indígenas, ¿sí? Claro, si los oligarcas no respaldaban a Leguía en el Parlamento, Leguía clausuraba los proyectos de irrigación, afectando a la oligarquía y sus grandes haciendas, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Profe, ¿y la oligarquía no hizo nada para sacar a Leguía? Claro que va a hacerlo, chicos. Cuando entre en crisis el oncenio, la oligarquía se va a respaldar ¿en quiénes? ¿En la iglesia o en los militares? La oligarquía se respaldó en los militares. Y a partir de ahí, hasta el gobierno de Velasco Alvarado, la oligarquía y los militares formaron una alianza muy fuerte. ¿Eh? La oligarquía dejó de tener partido político. Ya no tenía partido político. Lo que hizo simplemente para sobrevivir es apoyar los golpes de Estado. Claro, los golpes de Estado a lo largo de la historia del Perú. 5. En el segundo gobierno de Leguía, conocido como la Patria Nueva, dice, ¿qué característica podemos identificar? ¿Qué característica podemos identificar? En economía hay un cambio. O sea, acuérdense que el oncenio representa cambios en el Perú. Pasamos de la libra esterlina al dólar. Pasamos de los ferrocarriles a las carreteras. Hay un cambio. Eso se llama, hay una modernización, ¿correcto? Hay una modernización, un cambio. Y en términos de la sociedad y la política, pasamos de un gobierno fuertemente oligárquico a un gobierno mesocrático, se llama eso. Profe, ¿qué cosa significa mesocrático? Allá, el poder de la clase media. Ajá, el poder de la clase media. Vamos a decir que Leguía Sonserio fue el primer gobierno que tuvo respaldo de la clase media en toda la historia del Perú. ¿Ah? Mira, nuestra moneda seguía siendo el sol de oro y sol de plata. Cuando digo que se desplaza la libra esterlina por el dólar,
Me refiero en cuanto a divisas, ¿ya? No vayas a pensar que es la moneda nacional. En cuanto a divisas. ¿Está bien? A eso me refiero. Listo, clave correcta entonces. Alternativa B de barco. ¿Ya? Claro, como una reserva, pues, José Joaquín. El Estado reservaba sus recursos en esta moneda internacional. Bien, pregunta número 5, 6. Allá, ¿quiénes impulsaban la inmigración europea? Las clases altas. ¿Quién más? Porque se asumía que la población europea traía capitalismo, traía modernidad, traía progreso. Hay una concepción eh, racista que consideraba que la raza europea era superior, por eso que era necesario traerla. Ajá. La 6. El segundo gobierno de Leguía buscó romper con las formas tradicionales de ejercer la política en el Perú. ¿Cuáles son las formas tradicionales? ¿Ah? Las formas tradicionales eran las siguientes. ¿Te acuerdas? La alternancia política que había entre el Partido Civil y los partidos como el Demócrata. Incluso en la República Aristocrática, los salarios de los políticos era relativamente bajo. O sea, el presidente, los ministros, congresistas de la República Aristocrática no ganaban salarios así elevados. Entonces, cuando viene Leguía comienza a ofrecer salarios elevados y además comienza a nombrar a muchos funcionarios dentro del Estado. Con Leguía aumenta ¿qué? La burocracia. Hay una expansión de la burocracia del Estado, si quieres llamarlo así. Y lo que sabemos hoy es que estas personas, estos políticos que formaban parte del gobierno de Leguía, tenían que dar una cuota económica al partido de Leguía, ya convirtiéndose, por lo tanto, esto en una suerte de foco corruptivo, de corrupción muy elevada, corrupción de alto nivel, chicos, como nunca se ha visto en la historia del Perú, ¿ya? Pero también recordarles que la Patria Nueva significó una mayor dependencia al capital norteamericano. ¿En qué rubro, profe? En los empréstitos, ¿no? Que le daba este país, estos bancos norteamericanos al gobierno de Leguía. ¿Está bien? Bueno, y dice, así presentó una serie de cambios en el aspecto legislativo, económico y urbanístico, que llegaron a su fin debido a la creciente corrupción y la excesiva dependencia al capital norteamericano. Así es. ¿Ya? Recuerda que mientras más obras habían en el gobierno de Leguía, se incrementaba también la corrupción. Profe, ¿y hubo obras en el oncenio? Claro. ¿Cuál fue el contexto, chicos? ¿Cuál fue el contexto para que se incrementara la infraestructura urbana en el Perú? Es el centenario. El centenario fue el contexto ideal para que el gobierno promueva obras de infraestructura, obras públicas, que se construían, recuerdan, gracias a los empréstitos que venían de Estados Unidos. Ahí está, ¿ya? A ver, acá hay una pregunta. Era tanta nuestra deuda que economistas estadounidenses venían al Perú para valorar si podíamos pagarles. No era para modernizar Lima, para atraer más inversionistas. En realidad,
Muchos han dicho que Leguía quería primero modernizar y con ello vendrían los inversionistas. Pero la pregunta sencilla es, ¿con qué vas a modernizar si es que no había dinero? Lo que Leguía hace primero es pedir préstamos de la banca norteamericana, con lo cual iba a impulsar la modernización. ¿Sí? No es que primero Leguía modernizó y luego llegaron los capitales extranjeros. No había cómo modernizar si no había préstamos. O sea, primero fueron los préstamos, ¿ya? Y luego se comenzó a modernizar Lima y el Perú con carreteras, ciudades, etcétera. Profe, pero para modernizar, primero necesitaba Perú agenciarse de préstamos. ¿Y cómo se avaló Perú? Perú se avaló porque Leguía comenzó a concesionar petróleo, minas, caucho, puertos, y entonces es ahí donde, debido a estas concesiones, se termina trayendo empréstitos y recién ahí se mira para hacer obras. ¿Ya? ¿Bien? Profe, ¿cuál fue el objetivo de modernizar el Perú? Para Leguía, ¿cuál fue el objetivo? Convertir al Perú en un país menos oligárquico y un país más capitalista, pues chicos, ¿no? Más capitalista, pero obviamente un capitalismo dependiente, ¿no? 7. ¿Qué factores, en este caso externos, destacó en el final del oncenio Leguía? Claro, el impacto de la caída de Nueva York, la bolsa, el crack, que impacta al Perú, ¿eh? Lo primero que trae el crack al Perú es que se reducen las exportaciones de materia prima de nuestro país hacia Estados Unidos. Luego ya vendrá otros impactos secundarios, ¿no? Por ejemplo, la reducción de empréstitos, la paralización de obras públicas, las protestas sociales, ¿no? Básicamente ello. ¿Qué actos de corrupción? ¿Cómo se comprueba la corrupción en el oncenio? Es la pregunta que hace un compañero. ¿Cómo se comprueba la corrupción en el gobierno del guía? Hay varios ejemplos, ¿ya? Uno de ellos son las llamadas licitaciones que hacía el gobierno a empresas norteamericanas y que curiosamente siempre la ganaban algunas empresas. Por ejemplo, en el rubro de construcción está la empresa estadounidense Foundation Company. Este es más o menos como la Odebrecht de la época. O sea, ella construía las grandes obras y curiosamente era favorita para las construcciones. Ya, hoy sabemos que debajo por la mesa, o sea, debajo de la mesa, ilegalmente, se le daba un soborno al gobierno, ¿no? Y así también pasó con otras empresas más, bancos, empresas mineras, empresas incluso comerciales, que terminan dándole la imagen de Leguía a un gobierno altísimamente corrupto, ¿sí? Bien, vamos a la pregunta 8. Luis Sánchez Cerro fue presidente constitucional del 31 al 33. Su breve gobierno se caracterizó por reprimir a los apristas y comunistas. Eso es verdad. Recuerda que Sánchez Cerro tuvo un gobierno, ¿cómo lo llama San Marcos? Un gobierno autócrata, autocrático. ¿Qué es eso, profe? Un gobierno autónomo. ¿Respecto a quién? Respecto a los poderes económicos.
Cuando decimos poderes económicos, podemos llamarla así, miren chicos, poderes fácticos. Los poderes fácticos, ¿no? Los poderes económicos, los que están detrás del poder, como se dice, ¿no? ¿Ya? Así que eso es cierto, ¿ya? Cuando digo autocrático, la autocracia de Sánchez Cerro tiene algunas medidas fascistas, ¿está bien? El gobierno de Sánchez Cerro no es fascista en el sentido estricto de la palabra. O sea, yo no puedo decir Sánchez Cerro, gobierno fascista. El fascismo tiene características propias, ¿ok? Un solo partido, el liderazgo del caudillo carismático, control de las masas, los medios de comunicación, ¿ya? Sánchez Cerro no llegó a manejar todos los medios de comunicación. Era un caudillo, sí, no había un partido único, habían otros partidos, excepto el APRA y el comunismo que eran perseguidos, tildados de izquierda. Por eso decimos que tenía ciertas formas de gobierno fascista, ¿ya? Otro nombre para esto, fascistoide. Algunos lo llaman así, ¿ya? Fascistoide. Forma de fascismo. ¿Está bien? Fascistoide. No, nacionalismo extremo no, pues no, Sánchez Cerro no fue nacionalismo extremo, no fue chauvinista, sino le estaría haciendo la guerra a todos los países vecinos, ¿no? Ya. ¿Qué más? La 1 es correcta, ¿ya? La 2, favorecer a los grupos oligárquicos. Podría ser, vamos a dejarlo así como un verdadero, ¿ya? Oponerse al capital imperialista, no, más bien favoreció la llegada de más inversiones estadounidenses, ¿eh? ¿Ya? Por eso el gobierno adopta medidas de intervención del Estado a la economía peruana, como crear el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP, fue creación de, bueno, por sugerencia del norteamericano Kemmerer, misión Kemmerer, ¿no? Que venía a Estados Unidos, le sugirió al gobierno que creara el Banco Central. Auge exportador, no. Todavía el Perú sigue viviendo los efectos de la crisis de la Gran Depresión. 5. Su política de grandes obras. No había cómo hacerlo. ¿Ya? Vamos a marcar la 1 y la 2. Ya está. Claro, el economista estadounidense fue Kemmerer, pues chicos. Ya está. ¿Ya? Número 9. El crack del 29 afectó notablemente a todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, el Perú es uno de los países que se recuperó con mayor rapidez. ¿Ya? Qué profe, ¿verdad? Sí, chicos, el Perú fue de los pocos países que rápidamente se recuperó del impacto del crack, gracias a la política de gobierno de quién. Gracias a la política de gobierno de quién. Obviamente de Óscar Raimundo Benavides, claro, quien también fue un militar autocrático, tuvo un gobierno también autocrático. ¿Ya? Lo cual hizo posible que el gobierno fomente obras públicas, gasto social. ¿Sí? El gobierno hizo mucho gasto social. Hospitales, seguro social del obrero. La oligarquía no quería eso. La oligarquía desde el Parlamento le decía a Benavides, oiga, señor Benavides, usted no gaste la plata en los obreros, en la gente de clase baja. Usted quiere llevar al país al colapso. Y Benavides se enfrentó a la oligarquía en el Parlamento. Le dijo, yo aquí soy el que gobierna. Ustedes no gobiernan, ¿eh? Y con el respaldo de la Fuerza Armada, Benavides comenzó a establecer obras públicas. Y también la otra ventaja es que comenzaba la coyuntura previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
se comienza a exportar nuevamente plata, cobre, azúcar y algodón. Ahí está. Allá, este militar a quien golpeó. No golpeó a nadie, solo reemplazó a Sánchez Cerro, quien lo habían asesinado. ¿Ya? Al terminar su gobierno, al terminar el gobierno de Benavides, el Perú tiene un crecimiento económico interesante y él, para pasar a un mundo más democrático, convoca elecciones. ¿Ya? Entonces, la política económica, chicos, tanto de Benavides como el de Sánchez Cerro, tienen un parecido especial. ¿Eh? Estos dos militares, en los años 30, ¿qué hicieron? Aplicaron ciertas medidas intervencionistas en la economía. Ciertas medidas intervencionistas, ¿eh? Algunas, pero dejaron a la economía liberal, tuvieron una economía liberal, ¿ya? Una economía liberal o llamada también economía ortodoxa. ¿Correcto? Ortodoxa. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Eso de ortodoxa. O sea, mantener el modelo sin alterarlo. Un modelo primario exportador. Ahí está. ¿Ya? Listo, seguimos. Pregunta número 10. Esta es una pregunta que San Marcos suele llamar como pregunta sincrónica. Sincrónica, ¿no? 1929, 1930. ¿Qué pasaba en el Perú? Mientras tanto, ¿qué pasaba en Estados Unidos? En el 29 está el crack. Mientras tanto, en el Perú está ocurriendo la crisis del oncenio. Entonces dice por acá, transcurría un año desde que estalló la primera gran crisis del capitalismo, en el 29. Si ocurría un año, significa que ese año es este de acá. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el Perú? O sea, mientras tanto pasaba un año, ¿qué pasaba en el Perú? En el año 30. Recuerda que el crack fue en el mes de octubre, ¿verdad? El martes y el jueves negro de octubre. Un año más tarde, en octubre de 1930, ¿quién ya estaba en el poder? ¿Quién ya estaba en el poder? Leguía había caído en agosto. Leguía cayó en agosto del 30. Ya en octubre del 30 teníamos a el comandante Sánchez Cerro, quien tenía el respaldo de más de la mitad del Perú. ¿Por qué Sánchez Cerro tuvo el respaldo inicialmente de más de la mitad del Perú? Porque había sido el único que había logrado acabar con el oncenio de Leguía. Por eso su popularidad estaba altísima. ¿Ya? Eso fue lo que catapulta la imagen de Sánchez Cerro, ¿sí? Haber terminado con un gobierno autoritario como el de Leguía. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasaba? Se consolidaba el gobierno del comandante Sánchez Cerro. Ahí está, clave dedito. ¿Ya? Listo, chicos, entonces con esto hemos terminado las preguntas de la semana 15. ¿Ya? ¿Esa pregunta estaba fácil? Sí, pues estaba fácil, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que los que ese año dieron la pregunta, pues lo respondieron, ¿ya? A ver, San Marcos pone así preguntas. ¿Listo? Muy bien, dejamos de compartir, chicos, dejamos de compartir. Y vamos ahora a presentar la semana del día de hoy, ¿no? O sea, la semana de semana 15, pues, ¿no? Ya está. Bien, entonces vamos con la semana número 15. Confírmame, porfa, si estás viendo la semana. A ver, confírmame, confírmame. Listo, ya. Mira, esta semanita
En nuestro avance, como hemos tenido un pequeño cambio, tú sabes, hemos ampliado un poquito porque el examen se prolonga hasta noviembre, siempre y cuando no hagan cambios por ahí. Esta semana nos compete desarrollar el tema Primavera Democrática y los cambios sociales y culturales que vive el Perú en la década de los 50. Profe, ese es un tema, ¿sí? Si usted revisa en el prospecto de San Marcos, hay un tema referente al gobierno de estos dos señores que ves en la imagen, y también hay un tema que se llama Transformaciones Sociales y Culturales de mitad del siglo XX. Profe, ¿y ese tema vamos a hacerlo? Claro que vamos a hacerlo, chicos, vamos a hacerlo. Está en el prospecto, obviamente hay que desarrollarlo, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos. 1939. En el mundo estallaba la Segunda Guerra Mundial. En ese año, pues chicos, el gran físico químico, ¿no? Robert Oppenheimer estaba preparando el proyecto Manhattan, ¿no? El proyecto de la bomba atómica. Mientras tanto, en el Perú se convocaban elecciones y volvía la democracia al Perú, ¿no? Era el retorno de la democracia después de 9 años de gobiernos militares, el de Sánchez Cerro y Benavides. Benavides termina, ¿cómo? Disponible en cines. Ajá, buena. Ya. Entonces, volvía la democracia y el Perú se presentaba pues un primer candidato, ¿no? El candidato Manuel Prado Ugarteche. Él a la postre sería presidente del Perú por primera vez y él termina venció a quién? Mira, a un candidato de seguidor de Sánchez Cerro, venció a José Quesada. Profe, ¿quién era Quesada? Nunca lo he escuchado. Quesada, chicos, era miembro del partido fascista, este sí es un partido fascista, Unión Revolucionaria. En plena Segunda Guerra Mundial, un fascista casi llega al poder. Pero ¿quién lo venció? Manuel Prado Ugarteche. Ajá. Ahora, Prado Ugarteche, a ver, hagamos una biografía chiquita de él. Él fue hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, que dicho sea de paso fue ese presidente que dirigió el Perú en la guerra contra España y la guerra contra Chile. Y luego de esa guerra, la familia Prado comenzó a amasar una fortuna muy grande. ¿Ya? La familia Prado fue una de las pocas familias de la oligarquía que invirtió su capital diversificándolo. ¿Ya? Ellos buscaron una diversificación económica, primero de su patrimonio, y por eso que invirtieron en bancos, invirtieron en industrias, ¿sí? También invirtieron en el sector comercio. Para ellos, la economía peruana debe ser como sus negocios, una economía diversificada, donde el Estado intervenga menos en la economía, ¿sí? Es decir, defendían una economía liberal. Recuerda que las economías liberales se les llama también economías ortodoxas, no se olviden, ¿ah? Economías ortodoxas. Profe, ¿qué significa eso? Un poquito de aclaración. Ortodoxa sea porque el Estado exporta materia prima, no busca una transformación de la materia prima, o sea, no busca desarrollar una industria así como una industria pesada, pero si comparas a ese sector de la oligarquía, Prado era
parte de la oligarquía, era o sea, una facción de la oligarquía, esa vieja oligarquía, ¿ya? Por eso que Prado pertenecía a esa oligarquía moderna, esa oligarquía que decía basta, basta ya de que el Perú exporte azúcar, algodón, caucho, ya basta, basta. Transformemos esa materia prima en algo industrial. Esa es la oligarquía moderna, ¿ya? Por eso que Manuel Prado Ugarteche representaba a ese sector de la burguesía industrial compradora, es decir, la oligarquía más moderna del Perú. ¿Cómo es eso, profe, de que Prado representaba a la oligarquía, perdón, a la burguesía industrial? Bueno, burguesía porque tenía la lógica de invertir, ¿no? En ciertos sectores de la industria. Y compradora se le llama, pues chicos, porque ellos para poder industrializar ciertos productos necesitan comprar maquinaria o tecnología, o sea, bienes de capital a Estados Unidos. Y eso te da la idea de que es una burguesía todavía dependiente del capital norteamericano, ¿sí? Que genera maquinaria para el Perú. Ya está. Por eso, jóvenes, en los años 40, en la década de los 40, la oligarquía moderna se alejó de la vieja oligarquía. Se alejó de la oligarquía que a partir de acá se le comenzó a llamar la oligarquía tradicional. ¿Sí? Por eso en los años 40 vamos a tener dos oligarquías. La oligarquía moderna, que es la oligarquía que busca invertir en el Perú, diversificar la economía, ¿verdad? Con la industria como eje. Y tienes también una oligarquía vieja, rancia, una oligarquía tradicional, ya llamada como oligarquía agroexportadora, una oligarquía que no quiere que el Perú se modernice, sino que se mantenga tal como está, sin cambios radicales, ¿ya? Esa es la oligarquía. Entonces, profe, en la clase alta peruana hay también un enfrentamiento, sí, chicos. No solamente la clase baja se enfrenta a la clase alta en el Perú, también entre clase alta hay enfrentamientos, ¿ya? Hay contradicciones en la clase alta peruana. Muy bien, entonces vamos a conocer a Prado Ugarteche. Prado llega al poder en el 49-45 durante la Segunda Guerra Mundial y su gobierno se caracterizó por tener una política ortodoxa. Profe, ¿qué significa eso otra vez? Yo te comentaba, es una política liberal. ¿Y qué significa una política liberal? Hay una menor presencia del Estado en la economía, ¿ya? Es decir, hay una reducción de qué? Del control de precios, o mejor todavía, de los impuestos a los exportadores. A los propietarios, vamos a ponerle, exportadores. Bueno, vamos a ponerle mejor de frente, ¿ya? Hay una menor tasa de impuestos a la oligarquía. La oligarquía agroexportadora o tradicional. Por eso que Prado no tenía problemas con la oligarquía. La oligarquía le dejaba trabajar a Prado y Prado dejaba que la oligarquía se enriquezca para evitar confrontamiento entre una y otra. No es que sean amigos, no es que sean aliados, simplemente Prado deja que la oligarquía haga su trabajo y que la oligarquía deja a Prado gobernar. ¿Ya? Por otro lado, aumentaron las exportaciones debido a qué? Debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero acá hay un problema. La Segunda Guerra Mundial trajo al Perú, ¿qué cosa le trajo al Perú? Más divisas, más dólares, con los cuales se continuó comprando maquinaria, ¿te acuerdas que te dije bienes de capital? Pero la Guerra Mundial, mira lo que ha dejado. Hay una reducción de las importaciones de leche, calzado, embutidos,
maquinaria, bienes finales. ¿Ya? Entonces, en los años 40, América Latina comienza a implementar una política económica llamado con este nombre, mira, EASY. EASY, ¿sí? Así se llamaba EASY, chicos. ¿Y qué significa EASY? ¿Qué significa EASY? Ajá. Tú, Perú, que antes comprabas productos industriales ya hechos, ahora aquí puedes transformarlo, acá puedes hacerlo, acá puedes industrializarte, con lo cual con eso sustituyes lo que antes tú importabas. ¿Ya? Eso se llama EASY, chicos. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Correcto? Profe, o sea que usted me está diciendo que la Segunda Guerra Mundial está motivando a que los países por necesidad tengan que industrializarse, ¿sí? ¿Y qué país de América Latina ha tenido éxito con el EASY? 3 países: México, Argentina y Brasil. Perú no logró modernizarse, ¿ya? Digamos que se hizo algo, un avance, primer intento de Prado, perdón. Es el primer intento en el Perú de poner el EASY. Mira, pero ¿por qué? ¿Por qué no llegaron a avanzar más? Porque a lo mucho, ¿qué cosa se hizo en los años 40? Mira, el gobierno creó las corporaciones, que son las primeras empresas del Estado peruano. Corporación del Santa en Ancash, Corporación del Amazonas en la selva baja del Perú, y también una corporación aquí en Lima, la Corpac se llamaba esa corporación. Corpac era Corporación de Aviación Comercial. Profe, ¿y eso para qué era? Para los vuelos comerciales, pues chicos, ¿no? Y los vuelos comerciales no solamente transportan personas, también transportan mercancías para, obviamente, el mercado estadounidense, ¿eh? Esto era para aumentar el comercio con Estados Unidos, para llevarle más productos y los norteamericanos entren con todo a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso fue el primer intento, ¿ya? Ahora, entonces, intentó, Prado intentó aplicar el modelo EASY, ¿correcto? Sin embargo, en los años 40 se produce un censo histórico, chicos. Un censo histórico. Fue el último censo, los años 40. Primero la población llegó más o menos a 7 millones. ¿Sí? Y en ese censo, mira el resultado. La sierra vivía ahí el 65% de peruanos. La costa, 28% de peruanos. Y la selva, menos del 7%. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de peruanos vive en la región andina, dedicándose a la agricultura, ganadería. Y muchos no tienen tierras. Muchos peruanos de la sierra no tienen tierras. Sus tierras, ¿qué ha pasado con sus tierras, profe? Sus tierras, mira, ahí tienen sus cultivos, estas comunidades. ¿Qué ha pasado con sus tierras, profe? Han sido expropiadas. Han sido expropiadas. ¿Ya? Ha venido acá una autoridad y les ha quitado sus tierras. ¿Quién, profe, le quitaba tierras a las comunidades indígenas? ¿Quién les quitaba sus tierras a estas comunidades? ¿Cómo se llamaban esas autoridades políticas y locales que terminaban usurpando tierras de las comunidades? ¿Hablamos de quién? Los gamonales. ¿Ya? Los gamonales, claro. Entonces, como recalco, la sierra tenía más población,
pero a la vez también, al haber más población, la tierra no alcanzaba para todas las comunidades. Y encima, chicos, ay, ¿qué pasó acá? Ya. Y encima hay un aumento de la población. Hay un aumento de la población indígena. Profe, ¿por qué hay un aumento de la población en los años 40? Ya te voy a explicar en un momento. Pero quiero que entiendas que esa gran población de la región andina luego se va a trasladar a la costa. Eso es parte ya de otro proceso histórico que vamos a ir comentando en un momento. Bien. Otra también cosita que ocurre en el gobierno de Prado es la guerra contra Ecuador. Con Ecuador hemos tenido más guerras en toda nuestra historia. ¿Ya? Con Ecuador vamos a tener incluso un enfrentamiento ya militar, o sea, esta es una guerra por aire, mar y tierra, y en todos los tres niveles, por aire, mar y tierra, el Perú termina ganando el Ecuador. Esta fue la batalla más importante, la batalla de Zarumilla, que se produjo en la frontera con el Ecuador, ¿ya? Se usaron por primera vez paracaidistas, que luego se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Perú toma la provincia del Oro, que es la parte muy cercana a Guayaquil. Muere el aviador Abelardo Quiñones, que está en el billete de 10 soles antiguos, y termina la guerra con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, siendo los países garantes, ¿quiénes? Brasil, Argentina, Chile y obviamente también Estados Unidos. ¿Ya? Y la guerra termina, pues chicos, porque en esos años Estados Unidos le dice al Perú, le dice al gobierno de Prado, mira Prado, deja de pelearte con tu compañero, ¿no? Algo así como el profesor, el papá. Nosotros tenemos que estar unidos contra el fascismo en el mundo. Justamente Prado acepta esa disposición de Estados Unidos y toma en cuenta la política norteamericana en América Latina llamada la buena vecindad. La buena vecindad. ¿Qué significaba eso, profe? Que habría que acabar con los problemas entre países vecinos rápidamente para formar una alianza. ¿Contra quién? Contra el peligroso fascismo. Ya, ese era el plan de esta política peruana de incorporarse a la buena vecindad. Por eso que Prado, chicos, Prado tiene un trato afable con el APRA y con el Partido Comunista en el Perú. ¿Sí? Hay un trato no tan intolerante. Ya, un trato más tolerante en todo caso con el Partido Comunista del Perú e incluso con el APRA. Eso se llama política de buena vecindad. ¿Ya? La orden era unirse todos juntos contra la amenaza del fascismo en el Perú y en el mundo. ¿Sí? Muy bien, ahí están algunas noticias sobre la guerra contra Ecuador. Aviación peruana lanza violentos bombardeos contra nuestras poblaciones fronterizas, donde en esos momentos se están librando intensos combates. Acá dice, tropas ecuatorianas atacaron el sábado los puestos peruanos de Aguas Verdes, La Palma, Lechugal, siendo rechazadas por nuestros soldados, ¿no? Ya, al final de cuentas se firma el protocolo de paz de Río de Janeiro. ¿Está bien?
Muy bien. Y termina la guerra y el Perú tiene un nuevo gobierno para 1945. Bien, chicos, esta segunda parte lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿de acuerdo? En 5 minutos volvemos, ¿te parece? Para que te puedas refrescar, puedas ir al baño y continuar con esta última parte de la clase, ¿ya? Listo, volvemos entonces 5 minutos.
Ya, muy bien. Bien, chicos, vamos a retomar entonces nuestro tema de hoy, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Ya, listo, ahí va. Entonces, continuamos. Ya, ¿listos? Muy bien, entonces continuamos con el periodo de la República, perdón, de la Primavera Democrática, ¿ya? Y ahora vamos a abordar este gobierno breve, pero al fin y al cabo significativo, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ya está. Entonces, empezamos por aquí. Un momentito, por favor, chicos. Ya, entonces comenzamos. En 1945, el Perú, pues, chicos, afrontaba los efectos del final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien con la Segunda Guerra habían aumentado las exportaciones de materias primas, pero cuando terminaba guerras como la Guerra Mundial, así como fue también como la Segunda Guerra Mundial, los precios de las materias primas caían fuertemente. O sea, de un momento que la economía crecía y por tanto las divisas aumentaban en el Perú, cambias eso y todo lo contrario, ¿no? Se reducen las exportaciones así, radicalmente,
y se reducen las divisas en el país. Profe, ¿y qué pasa si se reducen seriamente las divisas, profe? Bueno, si se reducen las divisas, entonces eso va a terminar provocando una mayor apreciación de la moneda nacional. Y al haber esto, obviamente eso va a terminar causando un incremento de precios, lo cual se traduce en un proceso inflacionario, pues, ¿no? En un proceso inflacionario. ¿Está bien? En ese contexto de crisis que está pasando el Perú, hay elecciones. Se presentan dos candidatos. El que va a ganar, Bustamante y Rivero, ¿ya? Contra su rival. El rival de este candidato era Eloy Ureta. Profe, ¿quién fue Eloy Ureta? Eloy Ureta fue uno de los héroes de la guerra contra Ecuador. Él era parte del partido Unión Revolucionaria. ¿Te acuerdas del partido fascista que te comentaba? Y entonces, ¿cuál era la consigna? Unirse contra el avance del fascismo en el Perú. Y es así, pues, chicos, que Bustamante y Rivero encabezaba esa lucha contra el fascismo. Aunque no lo creas, durante la Segunda Guerra Mundial, el fascismo en el Perú fue muy fuerte, ¿eh? Profe, ¿y quién respaldaba este fascismo en el Perú? Lo respaldaba la oligarquía. ¿Qué oligarquía, profe? La tradicional, pues, chicos, la agroexportadora, ¿no? Y también lo respaldaba cierto sector de la clase media, ¿no? Parte de la clase media. No toda la clase media, ¿no? Una facción de la clase media, ¿está bien? Sobre todo la clase media alta. Profe, ¿por qué? Porque en el gobierno de Prado habían aparecido algunos sindicatos. Y para este tiempo, el 45, chicos, los sindicatos en el Perú iban creciendo cada vez más. La primavera democrática estaba permitiendo que aumentara el número de sindicatos en el Perú. Esos sindicatos, algunas agrupaciones de provincias, ¿ya? Y el APRA hicieron ganar las elecciones a Bustamante y Rivero. Especialmente el APRA. Sin el APRA, Bustamante y Rivero no hubiera ganado las elecciones. Entonces, esos grupos políticos, junto al APRA, formaron este movimiento para hacer ganar a Bustamante, el FREDENA, el Frente Democrático Nacional. Era como una alianza, ¿no? Del APRA, los partidos de provincia, sindicatos, todos se unieron contra la candidatura de Eloy Ureta. Y así ganó Bustamante, ¿no? Cuando comenzó Bustamante a gobernar en el 45, pues su gobierno era un gobierno de consenso, ¿no? Como que los sectores que apoyaban a Bustamante eran sectores modernos, querían que el Perú cambiara económica, socialmente. También habían grupos como los progresistas, que querían que Bustamante haga reformas sociales, y por supuesto también estaba el APRA, que para esta ocasión el APRA se cambió de nombre. No apoyó a Bustamante como partido aprista, sino se cambió de nombre, autollamándose el Partido del Pueblo, para que no sean perseguidos por los militares. ¿Ya? Ahí está, el Partido del Pueblo. Incluso también el FREDENA termina siendo apoyado por el Partido Comunista del Perú. Había en ese tiempo, chicos, solamente un partido comunista, ¿ya? El Partido Comunista del Perú. Entonces, esta candidatura fue bastante compleja, ¿eh? No fue fácil
que Bustamante llegara a la presidencia como por él mismo, ¿no? Es finalmente el APRA el que le hace ganar. Ahora, profe, y apenas que comienza el gobierno Bustamante, ¿qué tipo de política económica implementa Bustamante? La política heterodoxa. Profe, un momento. Yo he escuchado que la heterodoxia es en el gobierno de Alan García. Sí, claro, pero recuerda que heterodoxa se le llama a los gobiernos que aplican estas medidas económicas. El control, el control de precios, el control de precios. Bustamante planteó el control de precios. ¿Por qué, profe? Mira el contexto, pues. El contexto es que caen las exportaciones, hay desempleo porque las actividades económicas no están fortalecidas debido a que la guerra mundial ha terminado. Se intenta mantener la economía con la exportación del pescado, de la madera de la selva y cierto petróleo, pero, como dije, también se plantea la política de control de precios. ¿Ya? ¿Y saben ustedes, chicos, quién dio la iniciativa para esta medida? El gobierno de Bustamante incorporó a los apristas al gobierno y los apristas le pidieron a Bustamante, José Luis le dijeron, ¿no? Ahí en la torre. Habló con Bustamante, le dijo, mira, José Luis, recuerda que te hemos hecho ganar, ¿eh? Te hemos hecho ganar, ¿eh? Juégate con un ministerio, pues. ¿Te parece Ministerio de Economía, para empezar? Y Bustamante cedió. Bustamante cedió. Le dio el Ministerio de Economía a los apristas. Y los apristas, mira, aplicaron el control de precios. ¿Mm? Control de precios, ¿ah? ¿Eh? Control de precios. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿El control de precios es una medida capitalista o comunista? A ver. Ya. Por acá me dicen comunista, profe. O sea, ustedes me están diciendo, chicos, que Alan García, en su primer gobierno, aplicó medidas comunistas. O sea, toda intervención del Estado en la economía es siempre comunista. Por ejemplo, control de precios lo aplicó Maximiliano Robespierre durante la Revolución Francesa. Ahora, ¿Robespierre aplicaba medidas comunistas? Ah. Mira, independientemente si es comunista, si no lo es, yo solamente te estoy tomando la palabra porque estaba viendo en el chat que tú escribiste eso, ¿no? Ya, independientemente si es comunista, socialista, capitalista, feudal, el control de precios es un hecho concreto, ¿sí? ¿Cuál es ese hecho concreto? Que esto provoca dos efectos. ¿Cuáles son? El mercado negro, mercado ilegal, y ¿qué provoca? Desabastecimiento de productos, o sea, hay una disminución de la oferta. ¿Está bien? Ahí está. ¿Correcto?
Y entonces se comienza a observar en el mercado peruano escasez de productos de primera necesidad. La gente hacía colas de madrugada para comprar arroz, aceite, leche, huevos, mantequilla. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, tú querías comprar leche, querías comprar pan, había. Tú ibas a la tienda, casero, véndame 10 panes, por favor. Mira, compadrito, no hay pan. Pero, casero, compañero, soy del APRA. ¿En serio, compañero? A ver, su carne. Ahora sí, compañero, ¿no? En la vida y en la muerte, compañero. Y con el carnet aprista, muchos podían comprar productos. Eso era la jugada. Profe, ¿es en serio? Así fue, pues, chicos. Preguntémosle a peruanos que ahorita tienen 70, 80, 90 años, es que están vivos con todo respeto, ellos vieron eso, ¿eh? Y hay testigos de la época, bueno, testimonios de la época, no es una creación, no es una fantasía, ¿ya? Y entonces, chicos, esa política no está teniendo efectos positivos, ¿ya? Como la situación se volvía cada vez más crítica, el gobierno tuvo que aplicar más gasto social. Gasto social, ¿te das cuenta? Eso se llama economía heterodoxa, ¿ya? Además también, para tener un ingreso extra, el gobierno de Bustamante, mire lo que hizo, aplicó el control de la tasa de cambio. El control de la tasa de cambio, profe, ¿y eso de qué forma se aplica? Todos los grupos sociales exportadores, ¿sí? Tienen que pagar una comisión al Estado por exportar. ¿Ya? Entonces, la tasa de cambio es el control o un aumento de la tasa o, si quieres ponerle, un incremento de impuestos. ¿A quiénes, profe? A los exportadores. En este caso, ¿a quién? A la oligarquía tradicional. La oligarquía tradicional, esa oligarquía que siempre estaba con los militares y no quería gobiernos de este tipo, justamente, ¿no? Reformistas. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y por qué el APRA promovió esto? Porque, chicos, la miseria era tan alta en el país, los trabajadores no podían comprar alimentos para alimentar a sus hijos, a sus bebés. Había una elevada tasa de desnutrición en el Perú y tuberculosis, que era tal vez la única forma de hacer esta política para la clase obrera. O era esto o no ser nada, porque la oligarquía no hizo nada al respecto, o muy poquito. El APRA, por supuesto, desestabilizó la economía, eso es algo objetivo, pero hubo una intención social, una intención de pensamiento a los trabajadores. Como dije, no hubieron resultados positivos porque recuerda que el control de precios a largo plazo genera más inflación, más mercado negro, pero estaba la intencionalidad del APRA, ¿ya? Obviamente nosotros criticamos los resultados siempre, ¿no? Criticamos el resultado, el producto, el número, pero muy poco se valora la intención, ¿verdad? La, como se dice, la finalidad, los ideales, ¿no? Los ideales, pero bueno, esa es parte de pensar de un punto de vista más objetivo y otro punto de vista, pues ya de más subjetivo de alguna forma, ¿no? Así es. Pero nosotros que en historia
Nosotros no decimos que está bien, está mal, malditos, qué buenos fueron. No, solamente presentamos hechos, chicos, y explicamos qué pasó como efecto, ¿no? Más allá de las opiniones, ¿correcto? Porque si nos basamos en opiniones, estaríamos cayendo en otro tipo de ya de conocimientos, pues, ¿no? Que obviamente, por lo menos no aquí en nuestro mundo pre, no atañe a la historia. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Por otro lado, chicos, por otro lado, el gobierno Bustamante, siguiendo con esa idea de darle importancia al Estado, crea otra empresa más, la empresa petrolera fiscal. ¿Para qué, profe? Para explotar petróleo en Talara, el Estado pueda refinar el petróleo a bajo costo, a precios populares, para que los peruanos de esos años no sigan cocinando con leña, sino que la gente pueda comprar combustible refinado y así comenzar a adquirir cocinas que ya en ese tiempo comenzaban a fabricarse en el Perú. ¿Sí? Profe, ¿qué? La idea es que si hay cocinas y que esa empresa de cocinas crezca, profe, debería bajar el costo del combustible. Por supuesto, chicos. ¿Y qué cocinas me está mencionando usted, profe? Cocinas que están hechas en el Perú. Con esta medida de la empresa petrolera, chicos, Bustamante quiere apoyar la industria nacional. La industria nacional. Claro, no estamos hablando de una poderosa industria tipo Alemania, Japón, pero es el inicio de el apoyo a la industria nacional. Fue un intento, ¿ya? Bien, también el gobierno en el campo social promovió la ley del llanaconaje. En el Congreso, como Bustamante tenía mayoría, se promueve esta ley que planteaba esto, mira, que todo indígena que trabajaba gratis, ahora el que lo contrata debe darle un salario, ¿ok? Eso significa darle un salario al indígena, o sea, proletarizar la mano de obra indígena, ¿me entiendes? Profe, ¿qué significa proletarizar? Convertir al indígena en un proletario, pues chicos, en un obrero que es asalariado y obviamente también explotado, ¿no? Esa es la idea. Profe, y si el indígena ahora tiene dinero, claro, no estoy hablando que tenga miles y miles, pero si al tener dinero, ¿qué hará el indígena? Va a comenzar a comprar. ¿Qué va a comprar? Velas, fósforo, querosene. En ese tiempo, chicos, había querosene, que era el combustible para las cocinas, ¿ya? No había gas, pues chicos. En ese tiempo, pregúntale a tu mamá, a tu papá. Nosotros cocinamos con querosene. Teníamos nuestra cocinita. Ibas a la tienda, comprabas tu galonera de 1 litro, medio litro de querosene, le ponías en tu cocina, bombeabas en una bomba de tu olla y prendía. Ahí está. Entonces, la idea es esa, es que el indio pueda comprar productos dentro del país, ser un consumidor, o sea, ampliar el mercado interno. Ahí está. Convertir al Perú en un país más capitalista, más consumidor. ¿De acuerdo? Claro, claro, así es, Rodrigo. Antes las cocinas eran bien valoradas porque eran de queroseno. Profe, ¿y ahora por qué no es? Porque en el año 2000 se prohibió la venta de queroseno porque el queroseno es un insumo para hacer cocaína. Y entonces se prohibió el uso de ese insumo. Ajá, ya no se usa. En fin. También a su gobierno se apoyó la formación de sindicato de trabajadores.
Recuerda que el gobierno de Bustamante buscaba que el país se democratice. Esto permitió el avance de la democracia en el Perú. La democracia avanza cuando los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida del país. Obviamente siguiendo las reglas de juego, ¿no? La política, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es la democracia, ¿ya? ¿Y qué sindicato, profe, se formaron en la época? La Federación de Trabajadores Azucareros, la Confederación de Campesinos del Perú, que todavía existe, la Federación General de Empleados, 200 sindicatos, tanto de apristas y izquierdistas. Y usted sabe que los sindicatos constantemente en las calles que piden derechos. El gobierno Bustamante tuvo que enfrentar una serie de huelgas en todo el país. Y estas huelgas, ¿qué representaban? ¿Qué representaban? La lucha del proletariado, el proletariado, ¿contra quién, profe? Contra principalmente la oligarquía, y también ya se está observando el proletariado luchando contra la naciente burguesía, que si bien es cierto es moderna y todo, pero es explotadora también. ¿Ya? Ahí está. La lucha de clases está al rojo vivo, ¿ven? Y la oligarquía le acusaba a Bustamante. Señor Bustamante, por su culpa el país está entrando en una época de caos. Usted no sabe gobernar. Usted es un incapaz, le dicen a Bustamante. Incluso la oligarquía desde su periódico, profe, ¿cómo se llama el periódico de la oligarquía? Se llama La Prensa. La Prensa. ¿Está bien? Diario de la oligarquía. Es el vocero oficial de la oligarquía. Y sin pelos en la lengua, la prensa está pidiendo golpe. Así, escandalosamente, chicos, la prensa pide golpe de Estado. Queremos golpe. Queremos volver a tener orden en el país. ¿Ya? Bustamante era visto para ellos como un gobierno incapaz. Y la prensa le pedía al ejército que salga a las calles y reprima a los trabajadores en la ciudad. No, la prensa no es una prensa aprista, es una prensa de la oligarquía, por eso te dije. La prensa es una prensa de la oligarquía. Recuerden, por favor, chicos, que la prensa es un instrumento de poder de la oligarquía. Con ese diario de la prensa, la oligarquía critica a todo gobierno que no está acomodado a los intereses de la oligarquía. Bien, por otro lado, en los años 40 comienza a aumentar la población. ¿En gran parte a qué se debe? A que la política de Bustamante, en parte dije, porque esto no solo de Bustamante, también se da de los gobiernos anteriores, ¿ya? Ha habido una caída de la mortalidad infantil. Cada vez mueren menos niños. ¿Sí? Y ha aumentado la tasa de natalidad. Cada día nacen más niños. En parte porque ha mejorado las condiciones de vida, especialmente en la zona rural, pero también es porque en esos años, gracias a que en los años 30 se fundó el Ministerio de Salud, se ha logrado controlar infecciones gracias a la ampliación de las vacunas. Profe, ¿qué infecciones? La viruela, sarampión, la misma gripe, y gracias también a qué? A que había aumentado décadas atrás, chicos, el personal de salud. ¿Qué me refiero con esto? Médicos, enfermeros, tecnólogos, obstetras, muchos de ellos de San Marcos. Esos sanmarquinos
han ido hasta lugares recónditos del país, chicos. No había carro en ese tiempo, muchos llegaban a pie a comunidades que están arriba de los 4.000 metros para poner vacunas a los niños. Imagínense, ¿no? El trabajo de los samarquinos en el área médica era espectacular, impresionante. Resultado, en los años 40 aumenta la población, ¿ya? Ahora, más allá de esta crisis, comentarte que en este gobierno, en 1947, perdón, el gobierno promulga el decreto de las 200 millas marinas, ¿ya? Gracias a ello, pues chicos, el Perú accede a 200 millas marinas del Océano Pacífico. Profe, ¿y para qué, profe? Bueno, para incrementar la soberanía del país. También Bustamante tenía una idea nutricional con todo esto, ¿no? Bustamante decía, si tenemos un mar tan rico, ese mar sería importante para darle alimentos a tantos niños en el Perú, ¿no? Ya se sabía que en esos años, chicos, la carne de pescado es la carne que tiene mayor cantidad de proteínas respecto a todo tipo de carnes. Y en un país con tantos tuberculosos como el Perú, profe, ¿verdad? Sí, pues chicos, el Perú era la primera potencia en tuberculosis de América del Sur. Tal es así, chicos, que en ese gobierno Bustamante se crea el hospital Hipólito Unanue, que está en el Agustino, porque ese era un hospital de tuberculosos. Y entonces Bustamante decía que al haber tanta gente sin comida, con mala nutrición, era fundamental aprovechar el mar peruano, ¿no? Para alimentar a tanta gente en el país, ¿no? Bustamante tenía, pues chicos, una visión muy social de la realidad, ¿no? Claro que muchos lo tildaban de comunista, sí. Por pensar así, pues chicos, en la época Bustamante era visto como comunista. Incluso el mismo Estados Unidos ha enviado al Perú agentes espías para ver cómo está gobernando Bustamante, que lo están viendo ya como si fuera parte del apoyo a la Unión Soviética, ¿no? Imagínate, Bustamante obviamente no tiene nada que ver con la Unión Soviética, el comunismo, nada. Bustamante es un liberal. Bustamante es un liberal con una visión de sociedad, pero en ese tiempo ser liberal y pensar en la sociedad era ser catalogado como comunista. Profe, y eso solamente en el Perú, no, chicos, eso está en todo el mundo, ¿ya? Ustedes saben cómo se llama esa doctrina que considera que todo gobierno reformista como el de Bustamante es catalogado como comunista. ¿Cómo se llama esa doctrina que viene de Estados Unidos? Incluso esto y también impacta al Perú. Se llamó la doctrina del macartismo. Macartismo. ¿Ya? El famoso macartismo. Y eso le va a terminar también recayendo a Bustamante, ¿no? Estados Unidos, de alguna forma, no respalda a Bustamante. Bustamante no tiene respaldo del gobierno de Estados Unidos. La oligarquía le está agarrando del cuello a Bustamante a través de la prensa y la Fuerza Armada, que está listo para salir de los cuarteles. Y solo falta chicos, un golpe de Estado para que todo caiga.
Bien, entonces, este de aquí es uno de los congresistas que acompañó a Bustamante en su gobierno, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, joven todavía estaba él, venía de estudiar arquitectura en Estados Unidos, llega al Perú y él diseña este famoso proyecto que se llamó la unidad vecinal número 3. ¿Dónde está eso, profe? Eso está frente a la Universidad de San Marcos. ¿Sí? Eso está frente a la Universidad de San Marcos. Cuando hay examen de admisión, chicos, ustedes se han dado cuenta que al frente de la universidad, donde están los padres de familia, ¿no? Esperando a sus hijos en los parques, ¿no es cierto? Ya, toda esa zona se llama unidad vecinal número 3. La idea de Belaúnde es traer este modelo tipo norteamericano, ¿ya? Para que se desarrolle toda una política urbanística en Lima como un proyecto modelo. Entonces, aquí, ¿qué cosa encuentras? Encuentras, por ejemplo, en estas unidades vecinales, obviamente servicios básicos, hay hospitales, hay mercados, o sea, la idea es que el habitante de este centro de unidad vecinal no tenga que salir de su barrio, sino que aquí mismo él trabaja, él estudia, él encuentra su lugar de recreación, ahí vive, es como una ciudad satélite, de tal forma que ese habitante de aquí no salga a otro distrito buscando su trabajo, viajando 4 horas, 5 horas con el tráfico, ¿ven? Con la congestión vial de ida y vuelta. ¿Cuántos gastos se ahorraría Lima en cuanto a transporte, en cuanto a estrés, en fin, ¿no? Era un proyecto muy interesante, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? No se llevó a cabo todo. En 1948, en el mes de octubre, 3 de octubre para ser exacto, los apristas organizaron una rebelión en el Callao. Una rebelión en el Callao. ¿Qué había pasado? Semanas antes el gobierno Bustamante había roto con el APRA, los había sacado de los ministerios, porque había mucha crítica al gobierno, bueno, a los ministerios apristas, ¿no? Muchos apristas, muchos ministros habían sido censurados por el Parlamento. Y entonces Bustamante tuvo que darles de baja. Los apristas pensaron que esa medida había sido de Bustamante por no respaldarlos, y así que ahí la Torre ordena un levantamiento armado en el Callao y un grupo de marinos en la base naval del Callao, en el Real Felipe, toman las armas, capturan algunos almirantes y capitanes, algunos de ellos fueron asesinados, y entonces el ejército entró al Callao y tuvo que fusilar, disparar a mansalva, o sea, así discriminadamente, a los marinos en rebelión. Los que fueron capturados ahí, los marinos sobrevivientes, fueron llevados a un paredón y la orden del ejército fue disparar y los acribió a todos. Al día siguiente salen las noticias, mira. Este diario que ves acá es el diario El Comercio, de 1948. Mira qué dice su titular. ¿Qué dice el titular? Captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre del año 48. Es la primera vez en la historia del Perú que una agrupación política es catalogado de terrorista en el Perú. ¿Ya? Obviamente ese nombre, ese término, ¿quién lo acuña? La oligarquía tradicional, enemiga muerte del APRA. Y bajo ese pretexto, los apristas en rebelión fueron, como dije, condenados a la pena de muerte por fusilamiento. Esto fue el hecho que, como dice, ¿no?, la gota que derramó el vaso, y obviamente como era ya insostenible, entonces
la Fuerza Armada, particularmente el Ejército, encabezado por el general Manuel Odría, inició un levantamiento armado contra Bustamante, llamándose así este levantamiento armado la Revolución Restauradora de 1948, ¿ya? Que usó esta rebelión del APRA como un pretexto para dicha rebelión o dicha revolución. ¿Quién encabezó esta rebelión restauradora que comenzó en Arequipa? El general Manuel Odría. ¿Quién auspició este golpe? ¿Quién dijo, adelante, que venga el golpe de Estado? Lo auspició la oligarquía tradicional. Ahí está. ¿Correcto? De esa manera, pues chicos, Bustamante es capturado, no lo fusilan, lo deportan y llega al poder ¿quién? El general Manuel Odría. Otro de los gobiernos que veremos la próxima semana de carácter también autocrático, al igual que Sánchez Cerro y Benavides. A pesar que Odría fue promovido por la oligarquía, Odría no gobernó con la oligarquía, no gobernó con la oligarquía, tuvo un distanciamiento con ella. Pero eso lo veremos nosotros la próxima semana con más calma, ¿ya? Bien chicos, entonces hasta ahí llegamos. Ya la próxima semana abordamos el ochenio, las migraciones en el Perú, las migraciones, y también entramos al periodo de la convivencia, ya gobiernos previos al gobierno de las Fuerzas Armadas en los años 60 y 70. Te invito a que marques tus claves y ya la próxima semana resolvemos a primera hora, ¿sí? Listo chicos, la hora pasó rapidito, rapidito. ¿De qué trataba la misión Kemeret? Es una misión que llega al país para promover medidas intervencionistas como la creación del Banco Central de Reserva. Eso para reducir los efectos del crack del 29 en el Perú. ¿Ya? Listo, listo chicos. Entonces, hasta la próxima semana. Repasen, repasen. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen día para todos. Buenas noches.